Esto muchos pacientes no lo saben. Cuando una persona pierde un diente, hay una parte en tu cerebro que se apaga. Y es que fíjate que es importante la boca en el cuerpo, la zona que está destinada en el cerebro para la percepción de la sensibilidad, la proporción que ocupa la boca respecto a todo el cuerpo es que es muchísimo más grande que la que ocupa las piernas. ¿Sabías que problemas como la inflamación de la encía pueden estar relacionados con enfermedades cardiovasculares? ¿Eres consciente de que las caries no tratadas pueden llevar a infecciones graves? Hay estudios que dicen que las personas que han perdido dientes consumen más alimentos procesados, más azúcares. La salud que te va a dar tu boca es diferente. ¿Cómo definirías que una persona tiene una mala condición bucodental? Tú tienes que poder masticar, funcionar sin sentir la boca. Si hay una molestia es porque algo no está funcionando. Toda la formación, el esfuerzo que hacemos como profesionales y el esfuerzo que hacen los pacientes también para recuperar la sonrisa. Oye, ¿y por qué no invertimos ese esfuerzo en hacer que nunca pierdas la sonrisa? Solemos pensar en la boca y los dientes como algo independiente del resto del cuerpo, pero la realidad es que están mucho más conectados de lo que imaginamos. ¿Sabías que problemas como la inflamación de la encía pueden estar relacionados con enfermedades cardiovasculares? ¿O que una mala salud bucodental puede influir en el sistema digestivo e incluso en el estado de ánimo? ¿Eres consciente de que las caries no tratadas pueden llevar a infecciones graves? Nuestra boca es la puerta de entrada a nuestra salud general y descuidarla puede tener consecuencias que van mucho más allá de un simple empaste. Es importante cuidar la salud bucodental, no solo para prevenir problemas en tu boca, sino también para mantener una buena salud en todo el cuerpo. Soy Beatriz Turegano, odontóloga especializada en periodoncia, y hoy hablamos de cómo la salud bucodental impacta en todo el organismo y qué podemos hacer para cuidar nuestra salud de forma integral. En boca de muchos, by Curaprox, el podcast para descubrir que tu salud empieza por tu boca. Bueno, para tratar este tema nos acompaña hoy Irene Verdugo, más conocida en redes como dentista androide. Ella es odontóloga, es enfermera y divulgadora de salud general y oral. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal, Bea? Muchas gracias por invitarme a participar en vuestro podcast y estoy segura que es un tema que a los oyentes les va a interesar de verdad. Yo creo que sí. Antes de empezar con las preguntas, me gustaría traer al episodio un pequeño texto que escribiste hace tiempo en Instagram. Yo te hice la captura porque sabía que ibas a venir y creo que me parece muy importante compartirlo, sobre todo de cara a que vean de qué va a ir la entrevista. Las dos somos odontólogas, hemos estudiado más o menos alrededor de los mismos años y llevamos unos 10 trabajando. Y bueno, yo voy a leerlo y ya que cada uno saque sus propias conclusiones. Muy bien. Dice así: me he pasado años de mi vida muy motivada haciendo formaciones para hacer mejores tratamientos, carillas más bonitas, manejo de mejores materiales y diseños de sonrisa. Para quien no lo sepa, tú te dedicas a la estética, a la rehabilitación, esa especialidad. Y lo que me llena actualmente es coger un cepillo de dientes y enseñarle al paciente cómo tiene que usarlo. He cambiado la turbina, que es lo que suena, ¿no? Sí. Por un cepillo de dientes. Ahora me interesa leer y formarme sobre nutrición, microbiota, comunicación con el paciente. Ya no quiero tapar más agujeros de caries. No quiero hacer mascarillas para recuperar tu sonrisa, entre comillas. No quiero que las personas tengan más agujeros de caries. Quiero que las personas no lleguen a perder nunca su sonrisa. Y no quiero hacer más odontología restaurativa. Quiero hacer odontología preventiva y más allá, odontología por la salud. No quiero que mi trabajo esté centrado en la enfermedad, pero quiero trabajar con la salud del paciente. Parece utópico, pero sabéis que es real y lo verdaderamente importante está en nuestras manos para poder hacer el cambio. Yo ya he despertado, vamos a hacer que los demás también abran los ojos. Te lo guardaste. Me lo guardé. Me lo guardé porque me pareció muy, muy enriquecedor, la verdad. Así que bueno, como intro me parece... Define mucho de lo que vamos a hablar hoy. Sí. Y de cómo eres tú y tu trayectoria. Vamos a comenzar haciendo, si te parece bien, un poquito de autocrítica. Hemos comentado en el texto que tú has cambiado tu trayectoria y que has vuelto al origen de todo, que es lo que dices que es la prevención. Sí. Desarróllanos un poco esto. A ver, yo cuando acabé la carrera de odontología, pues quería ser una superdentista, ¿no? Quería, pues, arreglar sonrisas, ¿no? La gente venía que había perdido su sonrisa y yo quería hacer estos supercambios de antes y después. Y al final, cuando hacía este tipo de tratamientos, los que les decía a los pacientes es que sí, hemos solucionado el problema, ¿no? Hemos vuelto a rehabilitar tu boca, pero piensa que esto nunca va a ser como lo que tú tenías, como en tus dientes naturales. Entonces, al paso del tiempo, me di cuenta que en verdad
lo que estaba haciendo no tenía sentido para mí. O sea, al final el paciente viene a la consulta, te dice, vengo a arreglarme la boca. O sea, ya empezando desde ahí, que tú no vas al cardiólogo y le dices, vengo a que me arregles el corazón. O sea, eso no es una cosa, es un aparato que se puede arreglar, ¿no? Pero es que, claro, toda la formación, el esfuerzo que hacemos como profesionales y el esfuerzo que hacen los pacientes también, y sobre todo un esfuerzo económico importante para recuperar la sonrisa. Exacto. Oye, ¿y por qué no invertimos ese esfuerzo en hacer que nunca pierdas la sonrisa? ¿No? Porque al final siempre es, vuelve a recuperar la sonrisa, sonríe de nuevo con confianza. ¿Y por qué no nos pensamos en cómo prevenimos que eso suceda? Claro. O sea, al final la odontología, así como la medicina, está súper centrada en la enfermedad. Uh-huh. El foco es la enfermedad. Exacto. Y cuando hablamos de tratar la enfermedad, tenemos un paciente que es pasivo, ¿no? Viene a la consulta, vengo a que tú me hagas. Uh-huh. ¿Y por qué no vamos más allá y miramos, oye, ¿por qué no cambiamos el foco? Y en vez de hablar de la enfermedad, hablamos de, uno, cómo prevenirla, pero aún más allá, cómo promocionamos, cómo promovemos esta salud para que tú no tengas que, o sea, que no hayas perdido la salud y que tengamos que recuperar esto, ¿no? Tenemos un paciente ya que es un paciente activo. Uh-huh. Tenemos que educarlo para que sea capaz de autogestionarse sus cuidados uh-huh. y que él mismo pueda llevar una vida saludable, ¿no? Sí. Y ahí tenemos que empoderar al paciente. Y como profesionales, y ahí es cuando voy a hacer la autocrítica, a veces pensamos que el paciente no valorará la prevención. Pero ¿quién no la está valorando realmente? ¿El paciente? ¿O nosotros ya estamos pensando que el paciente no va a valorarla? Porque, ¿no? Inciso, los dentistas normalmente no cobramos por hacer prevención, correcto, no cobramos por hacer diagnósticos, uh-huh. Cobramos cuando hacemos un agujero, exacto, un acto. Un tratamiento. Exacto. Entonces, a veces como profesionales nos olvidamos del poder que tienen nuestras palabras. Y mira, te voy a poner un ejemplo. Hace poco un familiar tuvo un problema digestivo y le hicieron un TAC abdominal, ¿no?, de la barriga para ver cómo estaban los intestinos. Pues de manera casual encontraron que en los riñones habían unos quistes. Claro, el informe lo vimos por internet, aún no habíamos visto con el médico, no nos había explicado, y tú ya empiezas a pensar, oye, a ver si ahora va a haber algo en el riñón. Y cuando fuimos a la consulta, y al acabar la consulta, el médico no había nombrado nada de los quistes del riñón. Y dijimos, ¿y estos quistes? Y dijo, no, esto nada, esto es normal. Y se acabó. Entonces, el poder que tenía la palabra del médico para una cosa que nos estaba preocupando durante semanas, él le quitó la importancia. O sea, como profesionales, nuestras palabras tienen mucho poder. Y darle sentido a algo que a lo mejor el paciente no estaba valorando porque no lo sabe, pues es que eso es muy importante. Así es. Has comentado ya que has empezado a hablar de la tripa y de los riñones, sí. ¿Cómo conectarías la boca con el resto del organismo? Tú que eres enfermera, que eres dentista, ves un poco todo a nivel general. Sí, mira, te voy a explicar una cosa que esto muchos pacientes no lo saben. Bueno, la gente en general no lo sabe, pero cuando una persona pierde un diente, hay una parte en tu cerebro que se apaga. O sea, un diente tiene una percepción, tiene una sensibilidad. Cuando pierdes ese diente, ese trocito que había en el cerebro destinado para la sensibilidad de ese diente se pierde. Y es que fíjate que es importante la boca en el cuerpo, que la zona que está destinada en el cerebro para la percepción de la sensibilidad, que tiene un nombre médico muy técnico, que es la corteza somatosensorial primaria, la proporción que ocupa la boca respecto a todo el cuerpo es que es muchísimo más grande que la que ocupan las piernas. O sea, el podium de las cosas que más sensibilidad percibe nuestro cuerpo, nuestro cerebro es las manos, la boca y los genitales. Ya con este podium de 3 cosas ocupamos casi la mitad de la importancia que nuestro cerebro le da a la percepción. Por eso duele tanto una muela, porque es que nuestro cerebro tiene un terreno brutal, muy grande para tener la percepción de este dolor. Uh-huh. Entonces, la boca, ya sabemos que es la puerta de entrada al organismo, pero es que no solo esto. O sea, está la clásica frase de somos lo que comemos. Sí, pero es que somos lo que nuestra boca nos permite comer, porque la calidad del alimento que tú te vas a llevar a la boca depende de tu función masticatoria, si vas a ser capaz de poderlo masticar. Porque si no tienes dientes, si muerdes mal, si te duele una muela, la textura y la calidad de ese alimento va a ser diferente, porque ya hay estudios que dicen que las personas que han perdido dientes consumen más alimentos procesados, porque normalmente son más blandos, más fáciles de masticar, y eso incluye más azúcares. Entonces,
y ahí directamente la salud que te va a dar tu boca es diferente. Uh-huh. Hilando con la pregunta anterior que hemos hecho, esta crítica, ¿no? Pienso, una persona que llega a una consulta y ha perdido prácticamente todos los dientes, ¿cuántos dentistas lo vieron a lo largo de su vida, ¿no? Y no se puso el foco en dónde está el problema. En dónde está el problema y cuál es el inicio, dónde comienza en la enfermedad. ¿Cuándo comienza la enfermedad? Perdón. Bueno, la mala salud bucodental. Tú, como profesional que eres, ¿cómo definirías que una persona tiene una mala condición bucodental? Mira, yo creo que la boca, tú tienes que poder masticar, funcionar sin sentir la boca. O sea, cuando te molesta algo que te dicen, no, es que me noto la mano. Es que tú no te tienes que notar la mano. La boca tú tienes que comer y no te tienes que notar la boca. Entonces hay gente que dice, no, es que yo ya como por este lado porque por aquí tengo molestias. Es que si hay una molestia es porque algo no está funcionando. Entonces, al final, en la boca hay muchísimas bacterias, ¿no? Ya cada vez está más estudiado el tema de la microbiota, y en la boca hay una microbiota muy, muy variada y muy grande. Entonces, las patologías orales, o sea, los problemas de la boca, vienen porque hay una alteración en la variabilidad de estas bacterias, ¿no? En cómo se comportan. Es lo que se conoce como una disbiosis, ¿no? Cuando está todo en calma, todo funciona bien, pero cuando hay una alteración, no. Entonces, estas bacterias están generando problemas. Entonces, cuando tú no eres capaz de poder llevar a cabo la función que tiene la boca, que es masticar, y aparte hay inflamación, hay infecciones, ahí hay una mala salud bucodental, que se tiene que estudiar. Entonces tenemos que tener los dentistas la perspectiva de disbiosis, ¿no? Que normalmente no la tenemos en cuenta. Entonces hay que ir al origen, buscar qué está provocando la disbiosis y luego ya, si es necesario, reparar algo, no directamente, caries, empaste, ya está directamente. Para ir entrando en problemas concretos, quería hablar primero, vamos a repasar un poquito todas estas enfermedades. Quería hablar contigo de lo normalizado que tenemos sangrar a través de la encía, cuando nos pasamos el hilo, cuando nos pasamos un interdental. Me da pena, ¿no? Estas personas que, por ejemplo, teniendo que usar un cepillo interdental, han estado usando hilo dental toda su vida y encima dicen, claro, yo es que me esfuerzo, porque a mí un dentista en su momento me dijo, tienes que usar hilo dental. Y tú ves patología, tú ves que sigue habiendo enfermedad. ¿Por qué no es normal sangrar incluso cuando te pasas el cepillo de dientes? A ver, la sangre tiene que estar en los vasos sanguíneos. La única sangre que se puede ver de manera natural es la sangre de la menstruación o de los loquios una vez has tenido un niño. Pero la sangre tú no la tienes que observar. O sea, si observas sangre en tu organismo es que hay algo que no está funcionando bien. Y de la misma manera que si tú te despertaras por la mañana y fueras a orinar y vieras sangre y irías al médico porque piensas, algo me está ocurriendo, pues tú cuando te cepillas los dientes y escupes y ves sangre, es que no es normal. Es habitual, sí, es que es muy habitual, pero es que no es normal sangrar. También es habitual la falta de vitamina D y no la vamos a normalizar. Eso exacto. Entonces, la pena es que los pacientes se cepillan los dientes. Es que, bueno, hay que no, pero muchísima población se cepilla los dientes, incluso se pasa el hilo y continúa sangrando. Entonces, yo creo, desde mi punto de vista, y creo que los estudios cada vez lo avalan más, es que el hilo de seda al final da una falta de percepción de autocuidado, porque los agujeros que hay entre los dientes, que son los espacios interdentales, son anchos, son grandes. Entonces, con un pequeño hilo de seda no eres capaz de remover todas las bacterias que están ahí y están causando patología. Entonces, no sé posiblemente estés lesionando, ¿no? Porque el hilo al final corta y si no se usa bien... Claro, duele usar. No sé si tú te acuerdas de la película de Mary Poppins. Sí, por supuesto. Pues el compañero de Mary Poppins, que era un desollinador, ¿no? Que limpiaba en chimeneas. Pues tú imagínate que entre los dientes tienes una chimenea. ¿Qué llevaban los desollinadores? Un cepillo. Totalmente. Un cepillo ancho y lo ponían por la chimenea y iban limpiando. Es que a nadie se le ocurriría a un desollinador que limpiara una chimenea con un hilo. Es que no acabaría nunca. Pues es que entre los dientes es lo mismo. Y hay que usar un cepillo apropiado y del tamaño del agujero. Está claro que hay agujeros que son muy, 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 muy cerraditos, que ahí no cabe ningún cepillo interproximal. Entonces ahí, bueno, pues ya iremos a mirar un hilo de seda. Pero es que en la mayoría de agujeros que tenemos entre los dientes hay espacio. Exacto. Y hay que limpiarlos. Y estos pacientes que están tan cuidadosos con higiene bucodental, pero nadie les ha explicado que es que el hilo no va a acabar ayudándoles, pues es una pena.
Pues que a veces ni los propios profesionales los están usando. Yo podría decir que tengo semanas donde de todos los pacientes que veo a lo largo de la semana es que a ninguno le hace falta el hilo. A lo mejor alguno una vez. Bueno, tratando el tema ahora ya profundizando en el sangrado, vamos a ir a mi terreno, a la enfermedad periodontal. Vamos a hablar de esta enfermedad que es muy silenciosa, normalmente no cursa con dolor. Antiguamente esta enfermedad era conocida como piorrea por nuestros abuelos, ¿no? La gente pues, perdía los dientes estaban intactos, estaban bien, pero lo que sujetaba el diente no estaba bien, ¿vale? Ahora sabemos que medían muchísimos mecanismos a nivel inmunitario, a nivel inflamatorio, y que no todas las enfermedades cursan igual porque dependemos del huésped, dependemos del paciente que lo sufre. ¿Cómo afecta tener una enfermedad, ya que sabemos que las enfermedades crónicas son la epidemia de este siglo? ¿Cómo afectaría a la salud general que una persona, aparte de sumar una hipertensión, una enfermedad a nivel, una diabetes, sumara esa enfermedad periodontal sin control? Es que, claro, la enfermedad periodontal es una enfermedad que es silenciosa como muchas enfermedades crónicas del cuerpo. O sea, tú puedes tener hipertensión y no darte cuenta de ello. Puedes tener una diabetes tipo 2 y no darte cuenta de ello. Entonces, al final, como los pacientes no notan dolor o al final se acostumbran a tener estas molestias, ¿no? Un dolor leve que se mantiene durante mucho tiempo, al final dicen, no, es una pequeña molestia. Te acostumbras un poco, se acostumbra, se normaliza. Pero es que eso te está generando una inflamación en el cuerpo. O sea, ¿tú sabes la frase esta de lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas? Pues lo que pasa en la boca no se queda en la boca. O sea, va más allá. ¿Vale? Las bacterias son capaces de penetrar el tejido, llegar al torrente sanguíneo, a llegar a toda la vía linfática y migrar, e irse a otros terrenos. Es que se han encontrado bacterias de la boca en pacientes, o sea, en biopsias de cerebros de pacientes que habían tenido Alzheimer. ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? ¿Qué hace una bacteria de la boca en un cerebro? Totalmente. Se han encontrado bacterias orales en las placas calcificadas de las arterias, en las placas de ateroma. ¿Qué hace una bacteria oral ahí? Es que ha llegado hasta ahí. Entonces, es tan importante cómo está la salud de tus encías, la salud de tu boca, las infecciones de la boca, porque es que va a migrar. Mismamente, hay bacterias periodontales que se aíslan en líquido amniótico y que son responsables de parto prematuro, bebés de bajo peso al nacer, y todavía hay dentistas que dicen, no, perdona, es que como estás embarazada, yo no te trato. Exacto, es el momento que más necesitas ser tratada. Exacto. Idealmente antes, pero si tenemos que tratar, hay que tratar porque estamos comprometiendo la salud de ese bebé. Respecto al tema de empastar una caries, ¿qué opinas sobre el hecho, ya lo hemos comentado un poquito, de que nuestra forma de tratar las caries, sea sobre todo pues, haciendo un agujerito y sustituyéndolo por una resina? Un empaste al final es un tratamiento que es rehabilitador. Es como si tú compararas a otra escala, pero si perdieras una pierna porque has tenido una infección y te la amputan y te ponen una pierna protésica, pues es que es lo mismo. Un empaste al final lo que está haciendo es sustituir un tejido que era propio del cuerpo que se ha perdido. Pero es que esto es tapar un agujero. O sea, la enfermedad de caries no la estás tapando. La caries no es un agujero en el diente. La caries es una enfermedad. Una disbiosis. Exacto, que está producida por una disbiosis. Hay una alteración en la composición y en todas las bacterias que hay de la boca, pero que está modulada, o sea, que está influenciada por las medidas higiénico-dietéticas del paciente. O sea, de lo que come y cuáles son sus hábitos higiénicos. O sea, que es comportamental. O sea, por eso no hay vacuna contra la caries, porque es que no hay vacuna contra la gente que come azúcar. Y nos encantaría, Los pacientes dirían, ¡hala, ya está! Los dentistas dejáis de ganar dinero. Yo creo que no, porque nuestros hábitos seguirían siendo terribles. Claro, es que no hay vacuna contra la gente que no se cepilla los dientes. Es que no existe, porque depende del comportamiento del paciente. Sí que hay otros factores, ¿no? Por ejemplo, si tomas alguna medicación que disminuye el flujo salivar, pero al final es una enfermedad que depende del paciente. Y de nada sirve tratar un diente si no estás tratando la enfermedad. O sea, lo que vemos ahí son las lesiones de caries, los agujeros, pero la enfermedad es una cosa más global. Y los dentistas a veces parece que nos limitamos solo a tapar ahí el agujero. Y cuando muchas veces son lesiones que están detenidas en el tiempo inactivas. Y que es precisamente un error, ¿no? Invadir esas lesiones sin evaluar si la lesión estaba avanzando o no, porque en el momento en el que tú tocas un diente, ya le estás acortando la vida. Ya estás metiendo el diente en el círculo donde cada 5 o 10 años te hago un empaste más grande hasta que un día, vaya, hemos tocado el nervio.
Entonces, sí, pero es que cuidado con eso. a ningún paciente se le ocurriría pensar que después de tener un infarto del corazón, que el cardiólogo te ha puesto un stent, el cardiólogo no le vaya a decir, oye, pues a lo mejor tendrías que dejar de fumar, tendrías que hacer más ejercicio físico, o sea, te da unos consejos. Los dentistas a veces parece que hacemos la restauración, el agujero de caries, lo tapamos y ya está, y se ha acabado. Mala suerte. No, hay que tratar, o sea, hay que ver qué ha provocado esto. Visto lo visto, ¿crees que este consejo, yo es que como soy muy crítica con los consejos y los decálogos de salud, ¿crees que el consejo que damos de visita a tu dentista una vez al año? Porque yo pienso, vale, tu dentista a lo mejor es una persona que no se ha actualizado desde hace mucho tiempo, a lo mejor te está diciendo que todo está bien cuando todo no está bien, o te está dando unos consejos que no son necesarios. Entonces, ¿qué opinas tú sobre estas revisiones tan poco, de un año? Sí, yo creo que, para empezar, generalizar los tiempos que las personas tienen que, en las que tienen que acudir a consulta, no es adecuado, porque hay que personalizarlo por paciente, ¿no? Por cada persona. Luego hay personas que revisan más su coche que su boca, ¿vale? Nadie duda que hay que hacer el mantenimiento una vez al año y pagar bien por ello, ¿eh? Sí, pero yo creo que una vez al año es insuficiente. Porque es que en un año pueden pasar muchas cosas. Es que en un año te puedes quedar embarazada y ser madre. Es que en un año puedes perder el trabajo. Ya te vas a 15 meses, a 18 meses. Correcto. Entonces, pueden pasar muchísimas cosas. Y el estado de tu boca se puede modificar. Y las enfermedades orales, hablando sobre todo de la caries y la enfermedad periodontal, en sus estados más incipientes, es que no se perciben. No generan ningún signo de alarma para que el paciente pueda decir, mira, me está empezando una mini caries. Es que no lo notan. Entonces, o se hacen unos controles para ir viendo que todo está bien, o cuando ya dan signo de alarma, es que ya es muy tarde. Y a lo mejor es una lesión muy grande, o a nivel periodontal ya hay una inflamación muy severa. Exacto. Por lo tanto, necesitamos profesionales muy bien formados en prevención, que sepan detectar, correcto, que ellos mismos usen interdentales, porque si siguen, ya a partir de aquí, quien nos escuche, que sepa que si un dentista le recomienda el hilo en toda su boca... Hay que predicar con el ejemplo de las cosas. Total. Entonces es muy importante que el propio profesional use estas herramientas, que son lo que la evidencia nos dice últimamente que son efectivas. No solo los dentistas, quiero que nos expliques qué otros profesionales pueden contribuir a que el diagnóstico, el tratamiento y la prevención de un paciente con estas disbiosis sea completo. Yo creo que el tratamiento multidisciplinar, y no solo multidisciplinar, sino interdisciplinar, ¿no? Que se conecten entre ellos, es básico. Y profesionales como el logopeda. El logopeda es que es un profesional que creo que sabe muchísimo de la boca. Muchísimo más que nosotros en cuanto a musculatura. Sabe muchísimo de la función oral. Entonces, si vamos a poner una ortodoncia a una persona que tiene los dientes mal puestos, están apiñados, no muerde bien, y hacemos una ortodoncia y no pensamos el motivo por el cual estos dientes han llegado a estar en esta situación, es que ¿de qué va a servir? O sea, los dientes se van a volver a mover, pero no porque no te pongas el mantenedor por la noche, no, es que se van a mover porque las funciones de tu boca no están equilibradas. Porque nadie acompañó ese crecimiento cuando eras pequeño y nadie te modificó tu lengua, tus noches, tu forma de respirar. Hay muchos factores. Sí, otros profesionales importantes, pues también el podólogo, ¿no? Porque también hay mucha relación pues, en cómo nos estamos moviendo, el movimiento de nuestro cuerpo, y ahí empieza por la base, que son los pies. Cómo tenemos los pies, cómo estamos moviéndonos, de qué manera posicionamos la mordida. También hay muchos profesionales que ya están investigando si hay relación entre la manera en que mordemos con la pisada de nuestro pie. Entonces, es un profesional que también tenemos que consultar. Los fisioterapeutas es importante. Y diría los médicos, lo que pasa que los médicos a veces, voy a decir que quiero pensar que no tienen tiempo para trabajar también la prevención, pero sí que hay un médico que es importante en cuanto a la vía aérea, en cómo respiramos, que es el otorrino. El otorrinolaringólogo es importante, que si también tenemos problemas de ronquido, problemas de respiración oral, en niños que vamos a hacer ortodoncia, en niños que no duermen bien o en adultos, valorar también qué está pasando. Si tenemos algún bloqueo a nivel de la nariz, hay algún problema en cómo ponemos la lengua, para que también se valore. Muy bien. Y ya hablando de la importancia de la prevención para pacientes que nos escuchen y que quieran ellos por sí mismos trabajar esta prevención, creo que les hemos dado información muy importante para que ellos puedan hacer una criba y tengan, sobre todo, yo creo que tengan criterio a la hora de elegir un profesional. ¿Qué podemos hacer para que estos pacientes se motiven a lo largo del día? ¿Qué pueden hacer ellos por sí mismos
para notar cambios? A ver, yo creo que primero, una cosa es elegir un buen profesional y cómo detectar que es un buen profesional. Un profesional que te dedique tiempo, que te coloque en su mismo lugar, ¿vale? Que te hable de tú a tú y que te hable desde su propia experiencia. Porque es que no hay herramienta más útil que la empatía. Mira, el otro día tenía como una alergia en los ojos, me picaban los ojos del polen. Y fui a la farmacia y le pregunté a la farmacéutica, dame un colirio. Y me dijo, ¿cuál quieres? Digo, no sé, alguno para alergia. Me dijo, mira, yo uso este y este me va genial. ¿Qué hice yo? Por comprarme ese. Claro. Porque si ella me recomendó eso, entonces es tan importante elegir un buen profesional y que veas que te habla desde la sinceridad, que te dedica el tiempo, que con eso ya es indispensable. Y luego, desde casa, pues intentar mantener una buena rutina de cepillado, una buena limpieza interdental, pero que no se queden solo con eso. Es que tienen que ir al profesional a valorar si lo están haciendo bien. Exacto. Porque estamos viendo que es que las enfermedades orales muchas veces son silenciosas. Uh-huh. Y yo voy a hablar desde el punto de vista a un profesional. Yo creo que a veces subestimamos la capacidad que tiene el paciente de entender las cosas y de que van a generar un cambio. Porque es que nadie se había planteado que una persona que llevaba 30 años fumando iba a dejar de fumar. ¿Por qué una paciente... Perdemos la esperanza. Claro, perdemos la esperanza muy rápido. Le hemos preguntado al paciente realmente si quiere ese cambio. O sea, no demos por hecho que el paciente no lo va a querer hacer y como no lo va a querer hacer, no lo valora y no lo hago. Es que la gente dejaba de fumar de muchos años. O sea, que sí que es posible. Y el cambio se puede hacer a cualquier edad. Exacto. Es que mientras estés vivo, tú puedes generar un cambio en ti que va a tener más o menos impacto en tu salud, pero nunca es tarde. Cuando el problema ya está en la boca y ya la gente ha perdido hueso, ha perdido piezas, le han colocado implantes, endodoncias, todo esto, yo desde la enfermedad periodontal no veo al típico niño de 20 años con las encías perfectas. Yo veo ya cuando ha perdido piezas, porque normalmente es cuando aparece la enfermedad, ¿no? Cuando los dentistas le han ido cambiando, sobre todo los puntos de contacto entre dientes, ya no son sus dientes naturales contra dientes naturales, sino que son contra cosas artificiales. Correcto. Entonces, yo en mi práctica clínica lo que hago es lo que se conoce como prevención secundaria, es decir, cuando la enfermedad ya está, yo tengo que devolver al paciente salud, pero ya con estas secuelas instauradas en su boca. Entonces, ¿es posible que una persona recupere la función, la salud, a pesar de haber sufrido ya estas enfermedades? Lo que has perdido no lo vas a recuperar. Y eso es una cosa que hay que asumir. Igual que una persona pues, que ha tenido un cáncer en algún lado, que ha perdido ese territorio, pues no lo va a tener. Pero sí que es capaz el cuerpo de volver a funcionar y funcionar bastante bien. Y continuar con una vida plena y poder funcionar y comer. Pero es muy importante mantenerlo. Uh-huh. Porque si continúas con los mismos hábitos que te han destinado a ese estado, es que la situación va a volver. Mira, yo hace poco me hice una reforma en la casa y al cabo de 2 años que ya llevo la reforma, veo que las cosas están un poquito diferentes a como cuando me la entregaron. Y hay algún toque en la pared, alguna mancha. Y yo ya veo que esto hay que irlo manteniendo. Es que si tú no mantienes las cosas, vas a volver a ese estado. Exacto. Entonces, es tan importante el mantenimiento de las cosas y a veces son los tratamientos más sencillos. Lo que queremos al final es visitas más frecuentes a la clínica dental. Para hacer menos. Exacto. Que sean visitas más sencillas, exacto, para tratamientos más económicos, para ir revisando que eso que funcione esté bien, porque de nada va a servir dejar al paciente con una sonrisa perfecta si al año vuelve a haber inflamación y vuelve, pues yo qué sé, si le has puesto una corona, se está filtrando otra vez de caries, hay caries por debajo. Es que no va a parar. Pasamos meses diseñando prótesis sobre implantes para que queden perfectas con el mejor laboratorio, nos pasamos meses con las carillas y tal, y luego lo que hacemos normalmente, ¿no? ¿Y cómo me tengo que cepillar? Pásate muy bien el hilo dental, en las carillas, que claro, eso no... Es que es lo más básico. Es que estás meses preparando un tratamiento, aplicando todo tu conocimiento, toda tu formación en estética, en oclusión, en todo, y luego tus recomendaciones de cómo mantenerlo a largo plazo son, pues cepíllate muy bien, no se te olvide. 20 segundos. No, por favor, si no te lo dice la higienista, ¿no? Entonces yo creo que este capítulo era un poco autocrítica también hacia a nuestra formación, porque yo me he dado cuenta de lo importante que es el cepillado.
La cosa y no más he cepillado básica. la cosa más básica y lo he aprendido 10 años después de terminar la carrera, que es fuerte. Entonces, bueno, me gustaría ahora hacer una síntesis de todo lo que hemos estado repasando mediante una serie de afirmaciones. Te voy a proponer estas frases y tú me dices pues, si son mito o realidad y las explicamos Genial. brevemente para terminar de Perfecto. cerrar la entrevista. Las enfermedades de las encías solo afectan a la boca. Bueno, es un mito, ya lo hemos hablado, que no, que las bacterias, ya la propia inflamación que pueden generar la boca, es que está ahí, está presente en el torrente sanguíneo, incluso las bacterias se pueden migrar y pueden ir a otros terrenos del cuerpo. Muy bien, si no tengo dolor en los dientes, mi salud está bien. También mito, ya lo hemos respuesto. Las enfermedades orales, en su mayoría, son silenciosas. Exacto. O sea, aunque tú no notes nada, eso Exacto. está... Porque la hipertensión no duele, porque la diabetes no duele, Correcto. porque todas las enfermedades normalmente crónicas No duelen. duelen. Nuestro sistema inmunológico puede afectar, bueno, supongo que el estado de nuestro sistema inmunológico puede afectar a nuestra boca. Sí, eso es importante. También, según lo que comemos o cómo estamos, los tratamientos médicos que recibamos, pues se puede manifestar en la boca, ¿no? Exacto. Yo que sé, hay veces que estás con un constipado, un resfriado o algo, pues te salen llagas en la boca, ¿no? Porque al final es que es una mucosa, es que la boca refleja el estado de salud general. Esto, cuando tienes que mirar la salud de un animal, de un caballo, le mira los dientes, le mira las encías. Es que reflejan. Entonces, sí, si tienes algún tipo de cáncer o defensas bajas, pues ¿qué te va a pasar? Sí. Pues llagas, úlceras en varios lados, boqueras, ¿no? La quelitis angular también es típica. Entonces, sí, repercute en la boca. Es fundamental revisar, sobre todo, niveles de vitamina D en el paciente de cara a hacer un tratamiento periodontal, porque eso refuerza. A partir de 40 de vitamina D es cuando ya empezamos a notar efectos a nivel inmunológico. Entonces, claro, ver el tema de la salud general, incluir este parámetro en la evaluación de nuestros pacientes, a mí me parece fundamental. Es que es súper importante. Si tienes que poner un implante, tienes que asegurarte que ese hueso es capaz de generar hueso e integrarlo. Así es. Bueno, esta me encanta, que parece obvia, pero mucha gente no lo entiende. Perder dientes es una parte normal del envejecimiento. A ver, esto es un mito muy grande que está como muy arraigado en la cultura. Y yo me pensaba cuando era pequeña que lo normal era perder dientes, porque mi abuelo llevaba unas dentaduras. Y yo pensaba, a ver cuando sea mayor, ¿qué color de dientes elijo? Pues que no, sí. Típica pregunta, ¿no? Cuando eres una niña. Pero es que no se pierden los dientes. O sea, tú no vas perdiendo órganos durante tu vida. O sea, puedes perderlos por alguna patología, pero tú no vas perdiendo dedos de tu mano o tus piernas porque envejezcas. Exacto. No, pues se irán pues deteriorando, van envejeciendo, pero no hay que perderlos. Si se pierden es porque ha pasado alguna patología, alguna enfermedad. O sea que no, envejecer hay que hacerlo con dientes. Exacto. Y yo pienso que es lo que le tiene que pasar a un diente para que acabe perdiéndose. Y extraer dientes es algo que hago todas las semanas. Sí. En dientes, de verdad, que yo soy una persona que me considero para nada extraccionista. Y es que todas las semanas tengo dientes que digo, no puedo salvarlos. O sea... Pues ¿qué le ha pasado? Hay pequeñas zonas de estos cerebros que han dejado de funcionar. Totalmente. Me ha encantado esa explicación y me ha hecho reflexionar mucho. Y por último, los dientes blancos son sinónimo de dientes sanos y cuerpo sano. El color de los dientes no predice la salud de ese diente. O sea, tú puedes tener un diente amarillísimo, pero sanísimo. Y un diente blanco que por detrás, que no estás viendo, hay una caries tremenda. Entonces, no, esto es un mito y el color de los dientes no determina la salud. Muy bien. Muy buen apunte. Para terminar, quiero que nos cuentes una anécdota, algo que quieras traer al podcast que hayas vivido en la consulta. Yo ya he hablado un poquito de ti al principio, así que adelante. Mira, yo te quería explicar una cosa que a mí me impactó mucho cuando era estudiante de odontología. Estábamos en la asignatura de periodoncia y estábamos en las prácticas y estábamos haciendo un raspado, ¿no? Como el curetaje, la higiene profunda de las encías de una paciente que era fumadora. Y estábamos limpiando y de repente la paciente me dice, ¿alguien está fumando? Y digo, no, ¿cómo va a estar fumando alguien si estamos en la consulta? Me dice, sí, que yo huelo muchísimo tabaco. Y le dije, no, tú lo que estás oliendo es el sarro que te esté quitando debajo de la encía, que está el tabaco tan impregnado en el sarro, que es lo que estás oliendo. Y el sarro impregnado de alquitrán, sí, y total. Lo olió y era tan negro. Y lo miró y dijo, no puede ser. Y digo, pues si el sarro está así, imagínate cómo están tus pulmones. Y la paciente cuando lo vio visual se asustó tanto que dice, vale, esto tengo que dejar de fumar. Y a mí me impactó tanto porque es que olía tabaco. Le estaba quitando el sarro y olía tabaco. Acumulando. Exacto.
Exacto. Y hasta la propia paciente se da cuenta. Y pasa que, claro, el cigarro lo apoyan en los dientes de delante por dentro. Entonces tú puedes ver por delante que los dientes están perfectos, pero luego nosotros miramos por detrás, miramos por la zona del paladar y es la parte que absorbe ese alquitrán, esa nicotina, Correcto. esa inflamación, ese negror, ¿no? Y la gente se acostumbra a esa sensación. Y no lo ven hasta que no quitas toda ese... Y es que los pacientes te dicen, es que tengo los dientes manchados por fumar. Ya, pues ¿cómo tienes los pulmones? Claro, o sea, lo de manchar es lo de menos. Claro, al final. este negro está en todos lados. Evidentemente. Irene, muchas gracias por habernos Gracias a acompañado al vosotros. podcast, por venir desde Barcelona. Sí, encantada de estar aquí con vosotros hoy. Viaje express a Madrid, así que, bueno, yo feliz de que al final nos une una amistad, o sea que Sí. yo creo que ha quedado un episodio muy lleno de información muy importante. Espero que les haya gustado a los siguientes. Por nuestra parte, volvemos dentro de 2 semanas. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales de Curaprox Spain, Curaden Spain. Y si tienes algún tema, alguna sugerencia, algo que quieras tratar en el podcast, solo tienes que escribirnos. Nos vemos. En boca de muchos, by Curaprox, el podcast para descubrir que tu salud empieza por tu boca.